Shalom, mis amados hermanos. Hoy quiero compartiros algo que la verdad no tenía preparado. Yo tenía preparada otra palabra para grabaros, pero quiero compartir esto porque me parece muy importante. Resulta que yo escribiéndole una carta al Padre, voy a ver un vídeo de parábolas de Yeshua y cosas de Yeshua y me encuentro con este mensaje, un vídeo cortito. Pero lo voy a explicar. Esto me parece muy importante para que conozcamos sobre el Abba. ¿Por qué? Porque veo personas que me hablan y me preguntan y me dicen sobre cómo conocer más al Padre. Si bien yo repito mucho, indago mucho, coloco la palabra, la comparto con vosotros, yo no hago esto para enseñar a nadie. Yo hago esto para gloria del Padre, para que le conozcamos más. Porque ¿cómo le conocemos? ¿Cómo conocéis ustedes a una persona? Pasando tiempo con ella, conociendo si es confiable, si no es confiable, conociéndola, ¿cierto? Pues el Padre es muy confiable y nos damos cuenta conociéndole. ¿Y cómo le conocemos? Orando, pasando tiempo con Él, madrugando, velando, adorando, orando, pero llenándonos de su palabra. Si bien estudiamos la palabra, no es para ser más inteligentes, saber mucho de la palabra. De eso no vale para nada. Es para amarle, para conocerle. Sin amor no somos nada. Para conocerle más. Y en su palabra conocemos cómo Él es, conocemos su carácter. Toda la palabra entera, desde el inicio hasta el final de la Escritura. Toda ella, desde el Bereshit hasta el libro de Revelaciones, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Todo es su palabra. Que ha habido muchas manipulaciones de la palabra, ¿qué tal? Sí, si yo os digo todo eso que puede ser, ¿no? Pero realmente Él es el que tiene la autoridad, no le quitemos autoridad al Padre. Si Él ha permitido que la palabra llegue hacia nosotros, es porque así debía de llegar y nosotros la tenemos que estudiar. Él no nos va a reclamar de lo que no sabemos, nos va a reclamar de lo que sabíamos. Y si está su palabra ahí, es creerle, porque eso es lo que Él pide, que le creamos, que conozcamos de Él. Y si vamos conociendo y vemos que algo no cuadra, pedimos revelación y Él nos revela la verdad. Y desde el interlineal lo podéis ver si hay alguna palabra que no cuadra con lo que está explicando el contexto de la Escritura. Pero hay que irse a ese contexto. Y no me alargo más, pero quería deciros, para conocerle hay que indagar en su palabra, en la oración, conocerle más con la intención de conocerle más, no de saber más, de conocerle más, de saber de su palabra para conocerle más. Esa es la intención del corazón, que Él conoce. Porque hay muchas personas que se cansan y se van, ¿pero por qué? Porque ¿cuál es su intención realmente? Con esto os digo, vamos a ver este mensaje y tiene que ver con todo lo que os estaba diciendo. ¿Por qué? El mensaje que decía el vídeo es sobre Lucas 24. Vamos a empezar por el verso 44, pero resulta que Yeshua se les aparece a los discípulos resucitado y les pregunta que si tienen algo para comer. Entonces ellos le dieron un pedazo de pescado asado, eso recoge la escritura. Y él lo comió mientras ellos le miraban. Entonces él dijo, cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí hago una parada, para que veáis que hoy en día la mala costumbre del ser humano de decir qué está anticuado, qué no, qué se ha de cumplir, qué no, realmente eso es quitarle a lo que Él nos dijo. Si Él ha dado la palabra, es para que la creamos completa. Si la ley de Moisés está ahí y la palabra dice que la ley de Moisés es una expresión del carácter del Abba, lo dice desde el interlineal, para que le conozcamos, para que llevemos una vida recta, limpia, íntegra, sin consecuencias malas para nuestra vida, sin sufrimiento que traen las consecuencias de las malas acciones. ¿Por qué tacháis la ley de algo inservible? Cuando Yeshua vino cumpliendo la ley y Él mismo dice que habría de cumplirse aún después que Él resucitó, acerca de Él, todo lo escrito en referencia de Él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, y en toda la palabra que después se escribió, que se unió a la misma palabra porque era una. Era el desarrollo de la historia desde el inicio hasta el final, donde se habla de la palabra, donde los mismos discípulos, como Mateo 24, está recogido y podéis ver que explica que después de la tribulación de aquellos días vendrá el arrebatamiento, después de la tribulación de aquellos días, donde Él vendrá a recoger a su pueblo con sonido de shofar, que esa es la ley. También la ley de Moisés, donde explica la fiesta del Eterno, la fiesta de Shofar,
En el séptimo shofar, la séptima trompeta, seremos recogidos. Cuando dice en Mateo 24, como veis, estamos conectando las dos partes de las Escrituras, las cuales muchos tachan de inservibles y anticuadas. Y eso es pecar en contra del Padre, tachando su expresión de su carácter como algo anticuado, como un amor inservible, porque ese amor que Él dejó ahí escrito son las acciones que nosotros debemos de llevar para una vida limpia a ojos del Padre. Esa es la santificación, apartarse para Él, que viene de la palabra Kadosh, porque Él es Kadosh, 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 apartado, santo, muy santo, para que conozcáis, santo, pero que santo realmente, esa palabra está muy manipulada, es Kadosh, apartado, consagrado, de uso exclusivo, de algo eterno, de algo magnífico y maravilloso, que no tiene contaminación con nada. Pues como veis, la palabra une Mateo 24 con la ley de Moisés. Está hablando de esa fiesta, de esa ley. Si vais al interlineal lo vais a poder ver. Y dice, y los que están ahí mirarán al que traspasaron también. Está recogido en la parte del como conocido está hoy Nuevo Testamento. Dice, mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él. Pues ese mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él. Vemos como Yeshua en el madero, cuando se dieron cuenta que él era Yeshua, realmente era el Mesías, se daban golpes de pecho. Cuando realmente se dieron cuenta quién él era. Y cuando Pedro se dio cuenta de que le había negado y él giró su cabeza y le miró. Ahí está haciendo referencia a aquel remanente que quedará en la tierra, los judíos, los cuales hoy dicen, no, eso no se salvarán. Es que hay pacto. ¿Quién va a tachar el pacto del Padre? ¿Nosotros? De ninguna manera. Él va a firmar su pacto y va a cumplir su pacto. Y dentro del pacto están los judíos, la tribu de Judá, la cual él restaurará. Las 12 tribus de Israel. Y Efraín y Manasés vienen del palo de José, que es la tribu de José. Ahí están las 12 tribus, los hijos de José. Los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob, incluido José, con sus hijos Manasés y Efraín. De ahí viene, lo cual ellos no entienden, no comprenden y quieren excluir cuando realmente no tienen el derecho para hacer eso, cuando el Padre ha establecido un pacto. Y aquí Yeshua mismo dijo, ha de cumplirse la ley de Moisés, lo que había escrito acerca de mí, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Él vino cumpliendo lo de Isaías 49, él vino cumpliendo la ley del Cordero, la ley del Gaal, del pariente redentor y de muchas otras leyes del que restituye, del que salva, pero todavía quedan de cumplirse leyes, porque él en sí también nos tabernaculizó, pero esa ha de cumplirse en el milenio, porque él cumplió la ley del Cordero, pero aún ha de cumplirse también muchas leyes como las de la fiesta de trompeta o la fiesta del arrepentimiento, que será cuando los judíos vean al Mesías y reconozcan que Él es, que dice, ¿qué son estas marcas en tus manos? Y dice Yeshua en el hebreo, con estas fui herido en la casa de mis amigos, o sea, con ellas fui herido en casa de mis amigos, porque a los suyos vino y los suyos no le aceptaron, no le reconocieron, no le valoraron, como dice en los profetas, que como veis aquí está uniendo. Dicen los profetas que no le tuvimos como algo importante, todos, y nos incluye a todos. Y los salmos, cuando él dice, Elí, Elí, lama sabactani, fue abandonado, fue hecho pecado por nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Nadie mira eso. Y eso une la ley de Moisés, los profetas, los salmos y lo ocurrido y recogido en el conocido Nuevo Testamento. Entonces todo está unido y Yeshua mismo cuando resucitó lo dijo, aún ha de cumplirse lo que está escrito de mí, acerca de mí, la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos y hoy en día lo escrito por los discípulos y bueno, lo recogido para que ustedes comprendáis en el Nuevo Testamento. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir, resucitar al tercer día, ¿verdad? También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre, de su Shem, fama, honor, hechos, a todas las naciones, a todos los grupos, a todas las personas, a esos que eran gentiles, que no estaban dentro del pacto, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahí vemos el día del arrepentimiento. Los judíos también se arrepentirán y vendrá el día del arrepentimiento, la fiesta de Yom Kippur.
Ahí vemos la fiesta escrita, donde Él viene cumpliendo también esas fiestas y las cumplirá. Y aún han de cumplirse. ¿Cómo podemos decir la ley ya fue abolida? Cuando Él vino cumpliendo la ley y dijo, yo no he venido a dejar inactiva la ley, por decirlo de alguna manera para que se entienda. Yo no he venido a decir la ley no, yo he venido a cumplir. No he venido a decir eso no, yo he venido a cumplirlo. Yo he venido a cumplirlo y lo seguirá cumpliendo. Y dice, ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Igualmente, cuando oramos, y aquí hago ya esta última parada, esto también lo quería decir porque es importante. Cuando Él dice, el Espíritu Santo, en otras traducciones, en el interlineal dice cuando el enviado, cuando el Ruach HaKodesh, cuando yo mismo venga a vosotros, como el Padre os dijo, y haga tabernáculo, haga morada en vosotros, que también tiene que ver con Shakán, que también tiene que ver con tabernáculo, que también tiene que ver con la fiesta de tabernáculos. Como podéis ver, el Espíritu Santo, Yeshua y el Abba no son tres, es uno, ¿vale? Y es que el Padre es demasiado grande, lo digo con lo del compartí el mensaje del verbo con otras palabras para que se pudiera entender, pero aquí lo digo de la mejor manera posible y pido al Abba que me podáis entender, que el Abba es demasiado grande y Él se manifiesta, porque Él, como Yeshua dijo, Él no tiene forma ni le ha visto a nadie, Él es espíritu, es Ruach, pero un Ruach que es Ruach HaKodesh, que significa, es un aliento, soplo santo, es vida santa, vida apartada, para que se traduzca del hebreo, que tiene un significado muchísimo mayor. Por eso indago tanto y os digo tanto que busquéis ahí, que ahí está la fuente de vida, no en las personas, en Él y en su palabra, ahí en ese soplo, ¿vale?, de vida apartada, que no es con contaminación, que no es de este mundo. El Ruach HaKodesh nos hablará a nuestro Ruach, o sea, nuestro soplo, nuestra vida, nuestro alma, nuestro espíritu. Él pone en Yeshua ese soplo, ese Ruach HaKodesh, y Él mismo dijo, porque el Espíritu de Adonai está sobre mí, para proclamar las buenas nuevas. Isaías lo proclamó. Yeshua mismo dijo eso. Cuando se bautizó por Juan el Bautista, la paloma, el Espíritu Santo. La gente no relaciona, se quedan con lo que ven físicamente, pero no abren los ojos espirituales. Todos debemos de abrir más los ojos espirituales, incluida yo, por eso indago y busco. Y el Padre me ayude porque soy débil, pero en mi debilidad Él es mi fuerza para buscar esto y para poder alcanzarlo hasta el final. Nadie puede decir, ya lo conozco todo. No. Porque como podemos ver, el Abba, que es el Ruach HaKodesh, también ese Espíritu Santo, que es uno, envía ese fuego puro, está en ese Ruach HaKodesh, en ese Espíritu Santo, para que entendáis lo que os digo. Que se deposita en Yeshua, el cual Él ya prepara desde antemano, como dice, yo estaba en el principio, antes que fueran todas las cosas y por mí fueron hechas, la Yamim, la Yod, la diestra del Altísimo. Ahí, porque el Padre no tiene forma, ese espíritu. Y como vemos en el origen dice, a nuestra imagen y semejanza, es decir, a la de Yeshua, que fue donde Él se manifestó, porque Él ya sabía qué iba a pasar. Y Él ya dejó todo preparado en Yeshua y a través de Él. Y hoy en día le anulan. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden tomar ese atrevimiento de hacer eso contra el Padre? Contra el Abba. Él es demasiado grande, nadie podría acercarse a Él si no fuera por Yeshua, que nos reconcilia con Él, que cuando Él nos mira no nos ve a nosotros, ve a Yeshua a través de nosotros, para poder nosotros alzar la voz y que Yeshua mismo interceda por nosotros y eso llegue al Padre, pues si no, no sería posible, que Él también cumple la ley del sacerdote por la orden de Melquisedec, el sumo sacerdote, el rey, el Melech, el Yahweh, el Salvador. El Redentor es el verbo activado, es el verbo en las expresiones eternas. Y Él llevaba el Ruach HaKodesh. Entonces, cuando Él venga a nosotros, en el Ruach HaKodesh, estará en nosotros y nos llene de poder de lo alto. No del mundo, sino de lo que el Padre nos quiere entregar. Y no limitemos eso, pero tampoco seamos orgullosos.
Dejémosle la autoridad a Él. Y entonces, ahí os digo, ¿a quién le oramos? Tenemos que orar al Abba en el Shem, en el nombre, en la palabra de Yeshua. Y os quiero compartir un mensaje sobre este Shem más adelante. Pero quiero deciros, al Abba, al Padre, al Abba Kadosh, al Eterno, a Elohim, a través de Yeshua. Porque hay personas hablándole al Espíritu Santo, hablándole a Yeshua, hablándole... Pero si el Yeshua, como dice la palabra, el Salvador, vino, el Mesías, el ungido, el Ruach HaKodesh, en él, vino a llevarnos al Abba. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Ruach HaKodesh, Él es la vida, la Neshama. Y os lo dije en palabras en hebreo para que lo podáis buscar, os lo comenté también. Él es el camino, el rimel, el ejemplo, los pasos a seguir, menguando a nosotros, haciéndonos menos para que Él sea más grande en nuestra vida y podamos atender a lo que Él quiere. Él es el camino al Padre. Cómo la gente no se da cuenta y en el día en el que estamos, hoy, pierden la paciencia y se van y no se dan cuenta que es que están oyéndose a sí mismos, pero no al Padre. Y todos, incluida yo, por supuestísimo, y la que más, debemos de hacer esto. Menguar, escuchar y ver. Y como Él dijo, yo no he venido a tirar por el suelo, ni a pisar nada, ni a cancelar nada. He venido a cumplirlo, a ponerlo por delante. Y esa es la expresión, el carácter y la voluntad del Padre. Y vuelvo a repetir y digo sus mismas palabras. Mientras ellos miraban, Él dijo, cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en la Torá, en la instrucción que Moisés dio de parte del Abba, en los profetas y en los salmos. Y ahora nos dice, mirad, y como dice aquí, y eso espero que haga con vosotros y conmigo y con todos, que nos abra la mente para entender las escrituras y comprender todo esto, porque tiene que cumplirse todo lo escrito acerca de Él, en la ley, en la Torá, en los profetas, en los salmos, en las escrituras, por los discípulos y en toda la palabra que Él nos vaya llevando a saber, a conocer más de lo que Él quiere para nosotros conocerle más y darle la gloria a aquel que es digno de toda la gloria y de toda la honra, en el Shem, en el nombre, en la autoridad de Yeshua HaMashiach, el enviado, el Mesías, el ungido. Amén, amén. Shalom, shalom. Bendiciones.